Saludos, muy buenas noches, queridos espectadores. Un lunes más, Espados por Media, trayéndoles, como siempre decimos, el contenido de mayor calidad posible en torno al mundo del deporte, pero más allá de los resultados, aunque ahora el mundo dominicano anda loco con la pelota y bueno, y lo que ha pasado estos días. Pero nosotros, como saben, siempre tratamos el deporte de otra manera. Tratamos el deporte a través de historias, de personas, de proyectos, de sobre todo gente que tiene que aportar al mundo del deporte y sobre todo ustedes que nos siguen a través de la radio, que nos siguen a través de la radio en directo, a través de YouTube o a través del canal 107 de Claro TV. La verdad que hay un montón de plataformas y luego en el podcast que nosotros subimos en Spotify, en Espados por Media. Y como digo, siempre o casi siempre, y la verdad es que es cierto, anuncio a nuestro invitado como que es un invitado muy especial, pero esta invitada que tenemos hoy es una invitada muy especial porque la conocí hace un par de años en un entorno además totalmente deportivo y fuera de su medio, ahora sabrán cuál es su medio, que es el medio acuático, y la conocí entrenando y preparándonos para subir al Pico Duarte y la verdad que la energía tanto de ella, que ahora se la presentaré, como de su hermana, me impactó y sabía que era una buena invitada para este programa que, como sé muy bien, muchos escuchan y además siguen. Y esta invitada va a ser de las que genere mucha interacción. Pues sin más preámbulo, tengo el gusto de presentar a Saskia Carrasco. Saskia, muy buenas noches. Hola, Alfonso, buenas noches. Un placer para mí estar aquí. Bueno, pues Saskia, para todos ustedes, es la CEO de una escuela de surf en Macao, que es Punta Cana Surf Adventure, Correcto. y que, bueno, es muy conocida en la zona y en el mundo del surf, pero, como siempre, vamos a ir un poco de atrás hacia adelante para sacar esa parte personal de nuestro invitado, en este caso nuestra invitada, y en su relación con el mundo del deporte y en este caso, sobre todo, como el deporte al final ha generado un modo de vida para ella. Entonces, nada, Saskia, nada mejor que te presentes, ¿no? ¿Quién es Saskia? Quizá, ¿quién es Saskia antes del momento surf? Ujú. Saskia, su relación con el deporte también antes del momento surf. Claro, Bueno, es una presentación tuya. claro que sí. Bueno, yo soy orgullosamente dominicana, 100% hasta la tambora. Soy de Santo Domingo originalmente, pero tengo ya 25 años viviendo en Punta Cana. Soy hotelera. A través de la hotelería fue que llegué a Punta Cana hace todos esos años, cuando aquí no había autovía ni había, y llegar a Macao, por ejemplo, era una Bueno. hora y media desde Bávaro, entre esos caminos de Ujú. piedra. Y bueno, y por cosas de la vida, decidí salir de la hotelería y incursionar. Comencé con una clase de surf y quedé enamorada, enamorada. Hacía windsurf esporádicamente, no, Ajá. no era. Pero aquí en el área, no. No, hacía windsurf en Puerto Plata porque la Ah, sí. hotelería, yo inicié la hotelería en los años 90. Playa Dorada, quizás, ahí. Exactamente, viví Sí. muchos años en Puerto Plata y trabajé allá, y como teníamos O sea, el cabarete cabarete al cerquita, lado. y en esa época no se hacía kite, se hacía Bueno, windsurf. te voy a dar un dato, te voy a dar un dato, Saskia, porque mira, esto no lo sabía. Ujú. Y además me encantan estas entrevistas en las que conozco al entrevistado, en este caso la entrevistada, pero no sé tanto de atrás. Pues mira, yo la primera vez que aterricé en República Dominicana fue en Puerto Plata, en Oh, Playa wow. Dorada. Recuerdo perfectamente viaje de fin de carrera o de mediados de carrera, pues hace ya muchísimos años. Sí, unos y, yo, añitos. y yo era un amante de windsurf y había incursionado ahí en Tarifa, Ah, en qué bien. España. Y claro, Cabarete era como un spot, La Meca. sí, sí, era un Sí, spot sí, sí. conocido a nivel mundial. Y yo recuerdo Correcto. además una excursión, una paliza, pues desde ahí, desde Playa Dorada, yendo a la típica excursión ahí a Cayo Levantado, fíjate, Ujú. entonces por esa carretera que es muy bonita, que es Sí. preciosa, y pasar por Cabarete. Y yo vi que se pasaba por Cabarete y eso eran, o sea, estoy hablando igual hace
No, igual no, más de 30 años. Sí, 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 Más te de lo 30, creo. más de 30 años eran 4 casitas. Correcto, era la carretera y Sí. de un lado a otro de la carretera era todo lo que había en Cabarete en esa Y ahí época. practicabas Y ahí windsurf. comencé a windsurfear. Yo, o sea, no soy una persona, yo no diría que yo tuve una juventud atlética, pero tampoco era sedentaria. Ujú. Yo practicaba taekwondo de adolescente, Ah, qué bueno. En la sí, capital, en en Santo Santo Domingo. Domingo, esa era mi actividad extraescolar. Sí. Toda mi adolescencia competí y llegué casi a cinturón negro. Ay, qué bueno. Pero bueno, y la verdad, la hotelería me quitó muchos años dedicadas a trabajando 16 horas al día, el que es hotelero lo entiende. Sí, sí. Y la verdad que el cuerpo me pedía como que tenía que moverme. Entonces, trabajando en hoteles y lo que tenía cerca era, bueno, se me hizo curioso el practicar windsurf y comencé a tomar clases de windsurf. Que no es fácil el windsurf, ¿eh? No, para nada Es un fácil. deporte complicado, complicado, ¿eh? Correcto, correcto. Pero me encantó, me gustó mucho estar en el mar Ujú. y esporádicamente lo practiqué. Viví fuera del país muchos años, producto de la hotelería, salí del país, trabajé muchos años en el Caribe inglés y siempre en esas islas buscaba hacer windsurf o Sí, algún deporte acuático. Tomé una que otra clase de surf, sí, pero me parecía un deporte muy difícil sí. y como yo era muy, digamos, competitiva y me parecía frustrante, y bueno, seguía windsurfeando. Pero al Ajá. llegar aquí a Punta Cana, eh, no encontrábamos viento, Bueno, practicar windsurf se complicó y me hablaron de esta playa sí, en Macao donde algunos surfistas venían de vez en cuando. Y yo venía a Macao, iba a Macao todos los domingos en mi día libre y conocimos a unos cuando surfistas allí Macao sigue siendo maravilloso, pero era cuando, más maravilloso todavía. no había nada ahí, no Yo- había nada, te lo digo. sí, Te sí, estoy hablando de hace casi 25 años. yo, Había muy poco, yo muy poco. recuerdo Macao hace, no sé, la primera vez que estuve, 20 años. Para mí era Exacto. una maravilla. Para Eh, mí esa bajada que había, Exactamente, esa de esa llegada, llegada, que tú siempre. veías esa bahía completa, Buah, eso era un espectáculo. yo recuerdo que cuando venía con gente que era la primera vez, ya me preparaba el efecto wow, Ajá, reducía un poco la velocidad del carro y llegábamos y la gente, así siempre es. todo el mundo decía, ¡oh! Así es. Inclusive cuando nosotros, cuando comenzamos con la escuela de surf, todavía teníamos esa vista. Sí. Y siempre llegando a Macao le decíamos a los clientes, prepárense para que vieran lo que venía. Pero bueno, comencé a practicar surf. Me parecía dificilísimo, pero me fascinó porque comparado con el windsurf era una tabla. Y tú sabes todo lo que hay que cargar cuando se Buah. hace windsurf. Y aparejar Por y tal, no favor, sé qué, el mástil, la el boom, botavara. el más, la vela. Sí. Entonces era solo una tabla y al agua y me pareció increíble. Ujú. Y bueno, y así comenzábamos todos los domingos del hotel donde trabajaba. Saskia, ¿y qué tú haces en tus días libres? Te estoy hablando cuando en Punta Cana no había nada que hacer en los días libres. O Sí, sea, ¿qué era lo que había? Los corales, el cortecito y poca cosa sí, más. sí. Entonces, bueno, yo voy a una playa que está bien lejos y hago surf ahí. Bueno, pero el hacer surf era con una tabla de principiante a Un ver lo que longboard se de esos hacía ahí, exactamente. sí. Y comenzamos a, bueno, ¿quieres venir? Ven. Y poníamos una tabla, vamos a la aventura. Y de repente pensamos, mi esposo y yo, caramba, sería chulísimo hacer algo De surf. de surf como deporte, a la gente Sí. le encanta. Y bueno, y Así naciste. así comenzó la Ah, la idea. idea. Así comenzó la idea, pero obviamente la hotelería era bastante bien remunerada y lanzarse a esa aventura era demasiado inventar. Pero por circunstancias de la vida, luego tuve mis hijos y trabajar 16 horas al día no se hacía tan atractivo. Y bueno, pues nos lanzamos a la aventura. Comencé porque me gustaba mucho el mundo del surf, siempre me ha gustado, y de los deportes acuáticos. Tuvimos una tienda de surf primero en Mm. Plaza San Juan cuando se abrió Plaza San Juan. Madre mía. Tuvimos tal vez algunos de tus
de tus escuchas que Sí, sí. tienen muchos años aquí en la zona, se acuerdan de una tienda que se llamaba Coast Riders. Ajá. Antes de que existiera Quicksilver, Billabong, Sí, estábamos nosotros como una tienda de surf. de surf con muchas marcas. Pero bueno, luego vino la crisis del 2008, Mm. donde muchos negocios pues tuvimos que cerrar porque, Sí, aquello. pero sobrevivimos con mucha dificultad como hasta el 2015. Porque, perdona que te interrumpa, Ujú. Saskia, estamos hablando hace muchísimos años, hace Sí, 20 años, 25 ajá, años. correcto. Eh, ¿qué gente practicaba surf aquí en el área? Porque tampoco había tanta Nadie, gente. nadie, tal vez otros surfistas que vivían en la zona, que tienen la otra escuela de surf en Sí. Macao. Ujú. Era de los Ya, únicos que eso era. sabe. Y vienen surfistas que conocen Macao con sus cualidades y vienen de Santo Domingo hasta de Puerto Plata. Ujú. Y cuando las condiciones se dan, hay gente que viaja de otras partes del país a surfear en Macao. Sí, pero bueno, en aquella época Macao ni se ponía en el No, mapa. qué va, qué va. Y yo no te puedo decir cuántos años surfeé sola, sola, Qué o maravilla. con otro surfista porque no quería meterme al agua sola. Claro. Y ya, nadie más, pero por años, por muchos años. Y la verdad que mi amor a esa playa es incondicional. De Ujú. verdad que sí, Y porque tienes una oficina ya espectacular. tú sabes, o sea, no la cambio por nada. O sea, miro hacia atrás a la vida que tenía y digo, no, no, jamás volvería atrás. Vale, pues mira, yo creo que vamos a... ese hilo conductor me encanta de cómo hay alguien como tú, una profesional en el mundo de la Ujú, hotelería, como tú dices, ujú, trabajando más que de sol a sol, porque es lo que sí. tiene la hotelería, pero bueno, teniendo un buen rendimiento económico, se van varias circunstancias, ¿no? Nacen tus hijos, te planteas que no puedes tener ese tipo de vida, Ujú. pero claro, ese salto, no es tirarse a la piscina, es ya tirarse al mar, y como mujer, Ay, que esto para mí es muy, muy, muy importante. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede eso dentro de ti? mira, no te lo voy a negar y yo siempre que puedo contar ese sentimiento, lo cuento, porque toda mi vida, o sea, yo comencé en la hotelería con 16 años y yo llegué a ser gerente de hotel con 29. O sea, una carrera sumamente exitosa que me hizo viajar mucho y trabajar muchos años fuera del país. Y em, creo que muchas veces los seres humanos nos equivocamos. Hacemos que nuestro trabajo sea nuestra identidad. Ay, ay, ay. Le estás Y dando ahí en una parte sí, muy... y lo digo porque yo me costó, y si lo digo de otra forma, que no, que yo fui la más valiente, no. Yo tuve que decidir si mi carrera o mis hijos. Y tuve mi esposo, que todavía es mi esposo, hotelero también, me apoyó siempre. O sea, toma la decisión que tú entiendas que debes de tomar. O sea, primero fue la decisión, fue primero por tus hijos. Primero por mis hijos, claro, yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo salir en la mañana, dejar a mis hijos dormidos y llegar en la noche y que estén dormidos. O sea, mi forma de ser, la manera en que crecí, no me permite, y teniendo cierto conocimiento de lo que requiere tener una familia, digo yo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tener una familia así para que me lo críe otra persona, mis Sí. hijos? Entonces, pero es muy difícil tomar esa decisión cuando toda tu vida, tu plan fue uno, y tú dices, pero si yo no soy hotelera, ¿quién soy? Uy, qué Y bueno. no, y de verdad, tomé la decisión porque yo entendía que tenía que hacerlo por mis hijos, porque yo sé que mirando hacia adelante me iba a arrepentir. Iba a mirar hacia atrás y iba a decir, no estuve presente para mis hijos. Pero y muchas veces me pregunté, pero ¿por qué tengo que sacrificarme yo de esa manera? ¿Por qué es tan injusta la vida que mi carrera que es exitosa y que me gusta tanto, tengo que ponerla a un lado por mis hijos? Y tal vez yo fui sobredramática, porque para muchas personas tal vez no sea una decisión, pero yo siempre fui muy enfocada y me propuse estudiar hotelería, ser hotelera, y así lo hice con mucho éxito. Y de repente encontrarme en este cruce de caminos donde tenía que tomar una decisión por el futuro de mis hijos. Y dije, bueno,
me lanzo. Eh, con el apoyo de mi esposo, tomamos la decisión de que dejo la hotelería y vamos a lanzar este proyecto. Un proyecto, además, ¿hace cuántos años? Bueno, la verdad, 16 años. 16 años 16 años operando formalmente. formalmente. Ujú. Claro, que eso implica, por- claro, uno sale quizás sale de, ¿cómo te diría? De esa parte de la hotelería, como tú dices, muchísimo trabajo, pero cuando uno se lanza a emprender, Sí, también es otro reto, ¿no? claro, Porque claro. seguramente, claro, bueno, no sé si antes habías emprendido, No, no, yo siempre fui empleada. Yo siempre trabajé en hoteles, siempre fui empleada. Nunca me pasó por la cabeza y, emprender. y cómo dónde, digamos, te inspiras, porque claro, al final, sí, tú eres una deportista, te gusta Ujú. hacer surf, pero claro, no tiene, o sea, sabes mucho de hotelería, Ajá. sí que trato con clientes seguro, pero esto cómo se empieza? Mira, ¿Por dónde empiezo? y te voy a decir una cosa y que le sirva, no sé, ojalá y le pueda servir a mucha gente que se pregunta. El que sabe de surf sabe que el surf es un deporte sumamente difícil. Y yo apenas estaba comenzando. Ujú. Yo no soy una gran surfista. Yo comencé a surfear siendo una señora, madre de dos hijos. Y digo yo, pero qué engreída yo poniendo un negocio de surf cuando yo no soy ni tan buena surfista. Ahora, lo que yo viví aprendiendo a surfear, no lo vive una persona que aprendió a surfear con 12 años. A ver, explícanos. O sea, cuando uno aprende a surfear de adulto, la curva de aprendizaje es mucho más grave, es mucho más larga. Ujú, Una persona joven se sube en una tabla de surf y se le hace sumamente fácil. ujú. Yo tuve que hacer muchísimo trabajo físico y mental, de entender que es un deporte difícil, de entender qué es lo que mi cuerpo tiene que hacer para poder mantenerme sobre la tabla, para poder hacer maniobras en la ola, que no son tan fáciles en una persona entrada en edad. Entonces, se me hacía muy fácil enseñar, porque he pasado por eso, porque de adulta, enseñar a un adulto a surfear, soy más empática. Claro, Hay, porque lo has vivido. claro, ocurre mucho en el mundo del surf. Los grandes surfistas, la gran mayoría comienzan a surfear muy jóvenes, porque no es un deporte fácil, es un deporte y demanda mucho. Pero entonces esas personas muy profesionales se convierten en instructores de surf. Pero transmitir a un adulto que está aprendiendo el proceso, no existe esa empatía. Porque, pero párate, dobla las rodillas. eh, no es solo eso. O sea, hay que hacer un trabajo en el cuerpo, que te prepara para ese deporte. Que Ujú. si tú no lo has hecho desde joven, no, no lo tienes. Y tienes que reconocerlo y prepararte para eso. Y yo hice ese trabajo porque yo me obsesioné. Yo dije, si este va a ser mi negocio, yo voy a aprender a surfear. Voy a aprender a surfear bien. Yo no voy a estar en el agua pasando vergüenza con mis clientes. Y, y nada, y me dediqué a surfear ¿Y, todos los y días. cómo fue ese proceso? ¿Fue un proceso, fuiste de una forma más autodidacta? ¿Estuviste tomando fuiste a otros Sí, sitios a tomar? sí, correcto. Ambas. Tenía que estar en Macao todos los días trabajando y siempre atendíamos a los clientes, mayormente principiantes. Qué bueno que el proceso de iniciar a una persona en el surf es bastante estándar. Y luego en el agua yo surfeando y viendo videos y viendo instructores de surf, viendo YouTube. Y cada vez que tenía la oportunidad de tomar clases de surf, viajando, siempre las tomé. Fui a México, tomé clases. Fui a España, tomé clases. A Costa Rica, tomé clases. Fui a Puerto Rico, tomé clases. O sea, siempre que Bueno, podía. y olas distintas, además. Claro, claro, y eso es uno de los grandes retos del surf, Claro. que tú aprendes a surfear muy bien, pero cada ola es diferente. Eh, y estás en la misma playa y todos los días es diferente. Yo digo que el surf es una hermosísima metáfora de la vida.
A ver. tienes que adaptarte a lo que viene. Ujú, La ola cada vez que viene es diferente, tú no sabes y tienes que lanzarte y adaptarte. ujú. Es, es la misma filosofía que yo he asumido en este Fluir trayecto, con la ola. fluir, fluir, muy enfocada, Sí. o sea, eh, entendiendo muy bien lo que tenía que hacer para desarrollar el aspecto del negocio y luego desarrollarme yo como una atleta en ese deporte. Qué bueno. Sí, súper. Ha sido Te- un proceso fascinante del que todavía estoy Y aprendiendo. estamos hablando de esa parte deportiva, pero yo también quiero tratar esa parte empresarial deportiva, ¿no? Sí. Porque Ajá. claro, uno no llega, dice, venga, voy a montar una escuela de surf y al día siguiente hace así, levanta la persiana y tiene 100 Oh, alumnos. ay, sí. ¿Cómo es ese proceso, Saskia? Fue un proceso muy lento y que comenzó muy, muy pequeño. Nosotros comenzábamos, los juntábamos 4 clientes, 2 clientes, subíamos los carros, las tablas en el carro y me llevaba a mis clientes a Macao. Y ahí le dábamos las clases. Cuando eso, llegar a Macao era un pasadía, a Sí, comer sí. pescado con el único restaurante o uno de los 2 o 3 restaurantes que había en Macao en esa Ujú, época, ujú. y era un pasadía en Playa Macao. Y así comenzamos poquito a poquito, poquito a poquito. Y en- Ha sido un proceso de años que ha requerido mucha paciencia, pero la hotelería ya me había enseñado servicio al cliente, cómo darme a conocer, cómo asegurarme de lidiar con los turistas, cómo hacer conexiones dentro de los hoteles y con los tour operadores. O sea, todo eso ya yo lo sabía. sí, Entonces, se me hizo en ese aspecto bastante fácil y sobre todo el servicio, porque nosotros trabajamos con muchos turistas y es un servicio, es servicio y experiencia. Y ese conocimiento que viene de tantos años como hotelera, pues simplemente fue aplicarlo al negocio. estamos hablando, además, que justo cuando empezaste, menos mal que manejabas esas herramientas, ¿no? Porque Ujú, no existían las redes sociales, no exacto, había Instagram, no había toda esa viralidad claro, que hay ahora, exacto. que parece que es o resulta, bueno, un poco más sencillo dar a conocer un negocio o una actividad y como Ujú, tú dices, poco a poco y pasito a ujú, pasito, ¿no? exacto. Es como se construye. En ese principio dependíamos mucho de TripAdvisor, que era una herramienta esencial y desde el primer cliente ya hicimos nuestra paginita en TripAdvisor y le decíamos a los clientes, escríbanos comentarios y a partir de ahí comenzó a funcionar poco a poco con mucha paciencia. Y, eh, y según tus cálculos, Saskia, me imagino que no lo tendrás ahí al dedillo, pero ujú. desde ese día que abriste hasta ahora, ¿cuántos clientes han pasado por tus manos o por vuestras manos en Macao? Nosotros estimamos unos 15,000 o más. 15.000 personas que hay que lidiar con ellos porque cada persona es Sí. diferente, circunstancias diferentes y además en un entorno que no es el más fácil. Claro, claro. Lo más difícil de este tipo de negocio es que la gente entienda que puede surfear. Porque en la cabeza de la gente, surf, yo no, yo en el mar, con esas olas. No, y Macao es una playa con unas cualidades maravillosas para aprender a surfear por lo buena que es. O sea, bueno, obviamente hay mucho, digamos, mucho tabú en relación a Macao. Y yo Ujú. trato siempre de educar a la gente de que es un asunto de entender de mar, de saber de mar. Macao para aprender a surfear para principiantes es excelente. Es una playa bajita, con un fondo de arena, con una ola que en una parte, Sí. en la parte derecha de la playa donde está el morro, que Ujú. ofrece bastante protección a ese lado, una ola muy buena y suave, excelente para aprender. Y la verdad que hay pocos lugares en el mundo donde se puede aprender como con tanta preocupación. No hay tiburones, no hay rocas, no hay erizos. O sea, es todo, es Fácil. simplemente surfear. Y de eso nos encargamos nosotros.
Sí, sí, jo, que la verdad, yo siempre que he hablado con gente que hace surf y lo dicen, ¿no? Que Macao es como el gran desconocido o porque, no sé, quizás hay otros spots en el país, ¿no? El mismo Cabarete, Ujú, hay Encuentro, tal, no sé ujú, qué, ujú. que parece que se llevan Toda la gloria, toda la sí, gloria, pero sí. como de todo el mundo, la verdad es que coincide en lo que tú dices, ¿no? Que es un Ujú. sitio excelente para, para aprender. Y bueno, tu perfil de cliente, vuestro perfil de cliente es fundamentalmente internacional, extranjero. Fundamentalmente, y es simple y sencillamente porque todavía nosotros, los dominicanos, se nos vivimos de espalda al mar. Somos muy poco integrados a los deportes Bueno, acuáticos, ¿cuánto al dominicano océano. todavía? Los dominicanos, fíjate, vivimos en una isla y no sabe nadar. Claro, claro. Nosotros tenemos un programa desde hace varios años donde todos los veranos, que la playa es bastante plana, tomamos a los niños de la comunidad de Macao y los enseñamos a nadar. Los enseñamos a nadar, los enseñamos a surfear, justamente para crear en ellos desde pequeños la pérdida de miedo al mar. El problema es que, y lo vemos mucho, los padres no nadan y le tienen terror a la idea de que sus hijos o tomen clases de natación o se metan al mar o se acerquen a la playa. Entonces estamos tratando, por lo menos en la comunidad que vive al lado de esa playa, de crear un poquito más, de romper ese estigma y tratar de que se integren más a la vida. Ellos viven, sus padres y sus relacionados viven en esa comunidad, tienen que perderle el miedo Ujú. al mar. Y es un objetivo que tengo y que trato de llevarlo a cabo todos los años, que los niños de Macao vengan al mar, naden, les damos clases de natación, los ponemos a surfear y la verdad que hemos logrado que bastantes niños aprendan a nadar Qué bueno, en los años que llevamos haciendo ese proyecto. qué bueno. Y Saskia, claro, tu caso es un caso no muy común, aunque conozco algunas surfistas, Carolina, Surf School que está ahí Sí, en Terrena, correcto, pero es un mundo correcto. muy masculino. Sí, ¿Cómo una mujer como tú, y sobre todo una mujer que de incorporación ajá, tardía al mundo del surf, sí, y hay muchas mujeres que nos escuchan, por esto sí. la pregunta es importante, ¿cómo ha lidiado en ese mundo tan masculino? Porque, porque sí es Sí, masculino sí, el lo surf. es masculino. Yo, de verdad, para mí, fíjate lo que pasa, la comunidad del surf es bastante unida. Y yo entré a esa comunidad tarde. Entonces, los surfistas todos se conocen porque comenzaron desde muy jóvenes a surfear. Y yo he conocido surfistas justamente porque llegué tarde. Y yo siempre trato de hablar mucho porque el surf tiene un estigma. O sea, hay mucho el surf en muchos países del mundo es un deporte bastante eh, ah, exclusivo, donde las personas de una localidad no quieren que venga nadie de fuera Pero eso a pasa, aprender a hombre, surfear. están los locales que no te dejan entrar a El, coger una el, ola. el localismo en el Sí. surf es real y en muchos lugares es terrible. Entonces, yo siempre fui muy miedosa de entrar a surfear en lugares que yo no conozco, sobre todo porque no soy tan buena y porque no quiero ser víctima de esa agresividad. ¿Y qué yo hacía? Yo siempre que iba a un sitio, me contrataba a un instructor que se metiera al agua conmigo. Ujú. Aunque pudiera surfear sola perfectamente, pero entraba con un local al agua y de repente yo Ya era ya estabas. parte del team. Y aquí en el país, en los lugares que he surfeado, te digo sinceramente, lo único que he recibido es buenísima onda. Justamente porque me ven y dicen, wow, esta señora. Y yo, entre todos estos muchachitos, que puedo ser la mamá de muchos de ellos, y súper bien, súper bien. Y me dejan coger olas, dale, guay, y cuando cojo una ola, bravo. O sea, yo nunca he sido víctima de ese localismo que se habla mucho, por lo menos aquí en República Sí. Dominicana. He surfeado en Encuentro, he surfeado en Samaná, aquí en Macao. eh, y bueno, yo en Macao soy una local y me siento como tal. eh, pero nunca he sido víctima de esa agresividad. Y en otros países yo me engancho de un local
y me voy al agua y hasta ahora nunca he sentido esa discriminación. Ujú. Y lo digo sinceramente, como mujer no he sido discriminada. De vez en cuando me ha tocado uno que otro surfista muy agresivo y que no me quiere dar el espacio. Y bueno, y si yo no remo ni puedo coger la ola y me quedé, pues nada, le toca a otro. O sea, en Sí. el surf tú tienes que batallar por tu ola. Y si no la cogiste, no la cogiste. Y si el que tengo al lado es más fuerte que yo, más rápido que yo, pues le toca a él. Claro. Hay que aceptar esa realidad. Y Saskia, si tuvieses que elegir, primero te voy a decir de República Dominicana, un sitio que no sea Macao para Uf. surfear, ¿cuál sería tu sitio para el Dios surf? mío, no, no me hagas eso. No, no, si te lo estoy haciendo. No me hagas eso. No, no me hagas eso porque hay sitios que no se pueden decir. Ah, vale, 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 vale. No, mira, hay muchas joyas que no se conocen, pero eh, a mí me encanta Samana. Sabana, pero por ejemplo, donde en Cosón, Cozón, me encanta Playa Bonita, me sí. encanta, me encanta. Allí tengo un Eh, buen amigo, Johannes, el de Pirata Surf School. ajá, ok, Sí, sí, qué bien. sí, sí, sí. Sí, sí, y me gusta, es una playa, es tan lindo estar, cuando uno está en el agua. Y uno mira todo ese Buah, es una verde. maravilla. Nada más para estar sentado en la tabla. Me Sí, sí. encanta, me encanta. O sea, y bueno, ya está, sí que te voy a poner más fácil. Ujú. A ver, me imagino que has surfeado en muchos sitios del mundo. Dame dos, así que has dicho: Uf. "Joder, me ha encantado". Bueno, yo fui a mí lo que de los sitios que he ido y que he surfeado, te puedo decir que tal vez Baja California, toda Baja California. Yo duré 3 semanas en ese lado del Pacífico Ujú. mexicano y anduvimos para arriba y no llegamos, creo que son 2000 kilómetros de costa del Sí, sí, Pacífico sí. y me cansé de spots enormes donde no me metía ni loca y había gente surfeando y lugares divinos para un longboard, unas olitas que te dan por las rodillas, precioso. O sea, Baja California en México me parece a mí un paraíso para cualquier surfista, Ujú. porque dime una ola que te gusta y la vas a encontrar. Sí. Es hermoso. Y otro, dame otro lugar. Bueno, lo que pasa es que he surfeado en otros lugares, pero son muy conocidos. Em, a mí me gusta, sorprendentemente, he tenido muy buena experiencia en el norte de España. Ah, en Mundaka. No he ido a Mundaca, No, sí. he surfeado en Galicia. Ah, bueno, el Ferrol, Ajá, en en Ferrol. Ferrol hay una, bueno, ahí se hace el Campeonato de España de En, Surf. Fe- en Ferrol no coincidí con el campeonato, pero surfé ahí y tengo una anécdota muy curiosa porque, claro, mis hijos surfean y a unos le gustan más que al otro, pero con él, a mi hijo mayor casi lo pierdo en Ferrol porque, mal cálculo de mi parte, una novatada, hace un par de años hubo un cambio de marea y eso fue Terrible. brutal como se pusieron esas olas y lo agarraron a él y yo pensé que lo perdía. Ujú. Pero esa playa es espectacular. Me Sí, 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 encanta, la me conozco. encantó, La me conozco encantó, perfectamente. me encantó. Y has visto, ¿no te llama la atención? Ya sé que es una salvajada, ¿no? Pero has Ujú. visto la gran ola de Nazaré en Portugal. Eso es una Sí, verdadera sí. Yo he bestiada. surfeado en Portugal, pero no en Nazaret ni pensarlo, en el sur, en verano, olitas pequeñas. Pero sí, y fui a Nazaret, pero estaba pequeño. No Sí. había, no había olas grandes, estaban surfeando Ujú. olitas pequeñas, pero eso es Una barbaridad. a mí me da taquicardia verlo, Ujú. porque yo sé lo que es estar en olas grandes y eso no es, o sea, eso no es grande, Son eso, olas de 30 metros. eso no es para cualquiera, eso no es para cualquiera, eso requiere un nivel de preparación y Oye, y mental, el riesgo es además de brutal. física. Es increíble, es fascinante de ver. Me encanta seguir que sigamos con esta conversación porque, Ujú. fíjate, yo no soy surfista, pero prometo incursionar en el mundo Te pido, por favor, y hacemos el compromiso aquí y quede en evidencia que vengas a Macao
a surfear con nosotros. No, no, sí, Te bueno. aseguro que vas a tener una experiencia He hecho maravillosa. kite, he hecho windsurf, Ujú, y bueno, sí que he incursionado alguna vez, pero es mi asignatura ujú, pendiente. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, muchos de realmente las personas que practican deporte de mar en general son especiales, pero el mundo del surf es algo místico, ¿no? ujú. Por decirlo de alguna manera. Para Sí, muchos de nuestros oyentes que nos escuchan, yo tengo muchos amigos surfistas, portugueses de las Azores, gente que viviendo en Bali, que viven en una van que vive, exactamente, o sea, con la tabla de surf. gente que vive de ola, de ola Sí, tras ola, pero hay sí, mucha gente, hay una comunidad sí. muy, muy grande, ¿no? ¿Tú Si has yo, conocido gente así? sí, sí, y si yo hubiera, creo que si yo hubiera descubierto el surf más joven, terminaría igual, pero ya tengo 2 hijos, ya, eh, eh, pero tengo un plan de retiro donde creo que llegaré a vivir ese sueño. Pero ¿qué crees que es lo que engancha tanto del surf? Mira, O sea, ¿qué es lo que te se mete en tus venas? te lo puedo decir porque yo lo vivo y yo, eh, lo puedo entender perfectamente. Es que es una yo creo que el ser humano viene del mar, o sea, nuestro origen evolutivo es del mar y hay algo en nuestro sistema nervioso. Creo que vi el otro día que salieron unos estudios donde decían cómo el agua de mar calma. Ujú. Entonces tú estás completamente desconectado y es un estado zen cuando estás en el mar. Claro, cuando tú eres una persona, cuando el surf ya te da la humildad, porque uno entra como los primeros a surfear creyéndose una cosa y Te pone en tu sitio. el mar te pone en tu sitio y todo surfista es humilde, Ujú. es humilde. Tú no puedes ser arrogante porque el mar te baja, te aterriza, te pone en tu puesto, Sí, por sí. más bueno que tú seas. Ujú. Entonces, es como una entrega, porque tú vas al mar a ver y dices, vamos a ver qué ofrece el mar hoy. Vamos a ver qué olas voy a agarrar hoy. A ver, Ujú. y tú te sientas en tu tabla a estudiar las olas venir y estás concentrado. Es un estado de Como de meditación, mindfulness, de, ¿no? de mindfulness total, total, Mm. donde tú no tienes ruido, donde no hay teléfono, donde no hay interrupciones, tal vez entra otro surfista, ola, y el otro surfista está también pendiente viendo su ola. Se hacen conversaciones muy interesantes en el lineup, pero en realidad, pero está todo el mundo en ese estado, donde estamos esperando a ver qué trae el mar, qué traen las olas, y es simple, viene la ola, la miras, te das la vuelta y voy. Es Mm. un enfoque de láser. Sí. Ahí voy, pam, 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 y coges tu ola y es enfocado en montar esa ola y terminarla. Y luego regresar de nuevo. Y esos segundos de tomar esa ola es todo. Tú puedes estar 2 horas en el agua, agarrar 2 olas de 20 segundos y Y salir con una con una sonrisa. sonrisa de oreja a oreja y hasta no tomar ninguna ola. Sí, sí. Y lo intentas y te caes, lo intentas y te caes, pero no importa. Estuviste 1 hora, 2 horas en el mar, nadando, tomando sol, viendo el mar, Sí, viendo el oleaje, haciendo deporte. haciendo deporte, es maravilloso, es maravilloso. Y que seguro que te ha traído muchas cosas, te habrá traído muchas personas maravillosas, ¿no? No, El wow. surf, ¿no? Sí, es increíble. He conocido gente increíble, increíble, de todo el mundo, de verdad. Eh, Principiantes, yo he conocido personas que le dimos una clase de surf hace 10 años y luego vienen, regresan, hola, tú no te acuerdas de mí, yo cogí una clase hace 10 años, yo tenía 12 años, ahora tengo Ah, 22, sí, surfeo muchísimo, sí, ¡guau! Y es maravilloso, siempre me acuerdo de sí. ti, de la clase que me diste, yo no sabía nada. Y así he tenido varias personas que han Ujú. regresado a Macao
después de muchos años de haber tomado su primera clase con nosotros. Es Y Saskia, increíble. tú que estás todo el día bueno, en el mar y también gestionando la empresa, Ujú. ¿haces otros deportes? Sí, sí. Y me he dado cuenta, sobre todo a esta edad, que el surf, solo surfeando, no es suficiente. ¿Necesitas un apoyo de Requiere, fuerza, ¿no? claro, Gimnasio. requiere una condición física. Por ejemplo, yo antes de iniciarme en el surf, hacía triatlones. Y, y bueno, y los triatlones míos son como por temporadas. Cuando tengo tiempo para dedicarle horas al entrenamiento, me inscribo en un triatlón y Ujú. comienzo a entrenar. Y mientras, siempre que entreno en el triatlón, surfeo mejor. Por el nado, por la resistencia Sí, física, para la parte física, el aeróbica, correr, sí. aeróbica, exactamente. Ujú, Es impresionante. ujú. Y me encanta el triatlón, me encanta nadar, el nado de aguas abiertas para mí es maravilloso. Y nadar en Macao en verano es, Dios mío, estoy dando mi secreto porque yo nado Macao, me meto en el agua y lo nado de un lado a otro Ujú. cuando no hay olas y eso es Una maravilla. una maravilla Y, y me y- encanta. y mira, que yo te digo que nos está escuchando muchas mujeres y es inspirador Ujú. porque nos llegan también muchos mensajes, Qué ¿no? Yo lindo. quiero hacer deporte, tal. Por ejemplo, es el tema de la suplementación. No sé si Ujú. tomas algo, si tomas Sí. creatina, si tomas algún complejo, si... Sí, sí, bueno, y hago entrenamiento de pesas. Sin Sí, entrenamiento de pesas, olvídate. sí, sí. Hacen falta De piernas, fuerza, hace falta brazos, hay que tener músculos. O sí, sea, sí. y sí, yo tengo mi régimen alimenticio, yo trato de mantenerme. O sea, cuando subo de peso se me dificulta surfear, aunque entrene bien. Ujú. Creo el exceso de peso siento que me Sí, afecta. Y entonces trato siempre de cuidarme mucho. Todo lo que hago, ahora mismo, todo lo que hago para mantener mi condición física es para poder surfear el mayor tiempo posible de vida. O sea, mientras yo pueda pararme en una tabla, yo voy a estar surfeando. Ese es mi objetivo. qué bueno. Estoy, ese es mi objetivo. Entonces, el surf me motiva muchísimo. Como es tan demandante físicamente, me motiva a exigirme mucho en cuanto a mi condición física. Ujú. Yo tengo 54 años y o sea, no es fácil para una mujer de esta edad, hay que Pero se dedicarse. puede Claro que se puede y se debe. y se debe. Y lo mejor que me pudo haber a mí pasado en la vida fue encontrar un deporte que me obsesionara tanto que me motive a mantener mi condición física para poder seguirlo practicando. Qué bueno. Es, Saskia, es, es. qué Ujú. inspiradora, qué inspiradora eres. Voy a saltar a otra parte Sí. de la entrevista, pero no quería perderme una cosa que tú seguramente observas todos los días, ¿no? ¿Qué es la suciedad en nuestras playas? Ah, sí, Cómo estáis manejando sí. eso? Nosotros, bueno, yo personalmente soy una persona muy, muy doliente del medio ambiente. O sea, con lo que amo el mar. Yo me encuentro con un vaso mientras estoy surfeando me quiero morir. O sea, no puede ser. Pero tenemos problemas serios y creo que tenemos que actuar y tomar medidas fuertes para controlar la basura y la contaminación de las playas. ¿Tú estás Es notando, terrible. a lo largo de estos años, has notado un incremento de contaminación? Sí, claro, claro, por supuesto. Y con el aumento de la población en la zona, pues se nota más. Macao ahora recibe una cantidad enorme de visitantes que te digo que como Mm. nunca. Siempre ha sido una playa populosa donde los domingos iba gente de Sí, Higüey, sí, 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 sí. pero lo que ha sucedido en la zona, a medida que hay menos acceso a más playas, pues Macao se ha quedado pública y se va a quedar pública porque la comunidad luchó por eso, luchamos por Ujú. eso. Pero todo lo demás se sigue limitando el acceso. Sí, sí. Entonces, ¿qué hace eso? Que carga más a Macao. Ujú. Y claro, mientras más gente va, más contaminación, más basura. Es terrible.
Pero, y te digo una cosa, eh, me, yo siempre ando recogiendo basura y digo, es que no se limpia. Nosotros limpiamos esa playa todos los días, tenemos un compromiso de pero mantener la llega. playa limpia, pero la gente va a la playa y deja la basura. Ujú. Deja la basura. Es una cosa que duele porque no entiendo cómo a estas alturas y con el nivel de comunicación que tenemos, la gente todavía puede ir a la playa, tomarse una cerveza y dejar la botella en la arena. Ujú. O llegar a la playa con vasos, con refrescos y dejarlo todo donde se sentó. Ni siquiera ponerlo en una funda Y tirar el zafacón y o llevárselo. llevárselo. Llévese su basura. Ujú. ¿Por qué hay que dejar la basura? A veces siempre discutimos, tenemos que poner más zafacones. Y yo digo, mientras más zafacones ponemos, más basura van a dejar en la playa. La gente tiene que llevarse su basura. Si la gente es consciente de la cantidad de De basura basura que que genera. produce, fuera más consciente dónde la deja, cómo contamina, cómo su Ujú. huella de contaminación. Sí, sí. Y yo digo, no hay que poner más zafacones. Usted viene a la playa, ande con 2 fundas y cargue con su basura. Ujú. Tiene que ser así. Y eso, no, no, me parece, Es me que parece. me pongo. Sí, no, porque además seguro que tenéis ahí una asociación Claro, claro, que tenemos bregáis una con eso. asociación, organizamos limpieza de playa. A veces a mí me da hasta vergüenza porque limpieza de playa Macao, digo yo, wow, pensará la gente que es que si no se hacen esa limpieza, esa playa no se limpia. Y no es así. Lo que pasa es que es tanta la cantidad de visitantes y es continuamente gente dejando basura en la Sí, playa. Y nosotros atrás recogiendo, pero es es difícil porque es ya multitudinario la sí. cantidad de visitas que hay en la Me playa. imagino que eso como cada fin de Ujú. semana es una locura. Claro, nosotros ahora tuvimos una, digamos, una intervención de medio ambiente muy favorable, porque se está haciendo una labor de protección, inclusive hay una ley nueva que se está protegiendo ese litoral, eh, y hay, o sea, el manglar que se Sí, había envenenado, se estaba, sí, se envenenó ese manglar. Y hace 8 años y murió casi por completo y se ha hecho una labor tremenda de recuperación y se ha recuperado casi como en un 80% ahora mismo. Y ha vuelto muchísima fauna ujú, que no había. Hay tortugas, hay cangrejos, hay aves. sí, sí, Y nosotros, los que estamos en la playa, aunque no lo parezca, tenemos o sea, nos debemos a la playa y la cuidamos y la queremos y la protegemos. ujú, Lo que queremos es crear conciencia en el visitante que también, que sí. nos ayude a mantenerla, porque con la cantidad de gente que va a la playa es importante que la gente se comporte de mejor forma. Pues mire, muchos oyentes que tenemos y muchos espectadores que van a Playa Macao, por favor, ya lo saben ustedes, Ujú. vaya, preserven esa belleza. Saskia, nos quedan como 10 minutos de programa Ok. se nos ha ido Sí, pasando, voló, voló. pero la verdad que tengo las últimas preguntas que siempre hacemos a nuestros Ujú. invitados, pero ahí hay tú siempre estás en movimiento. Saskia tiene una hermana, se llama Ah, Gira, que sí, es sí, increíble también, deportista a otro nivel, de sí. otra disciplina. Y además siempre me ha encantado veros porque o sea, no he visto dos hermanas más divertidas y más unidas y con más buena vibra y pues, buena onda en la vida. O Qué sea, lindo, gracias. me parece genial. Y tenéis un proyecto que Sí. me gustaría que contases y que fíjate, podríamos hacer extensible en otro programa a tu hermana Villar que vinieses y hablaseis más sobre ello. Pero bueno, danos una pincelada de ese proyecto que Claro. se llama Se llama Sisters. Sisters, Sisters, pero escribimos Sisters con de, S-A, como de de mar. mares. Exacto. Es un proyecto que mi hermana y yo hemos idealizado. Venimos por años queriendo Hacerlo. hacerlo y decidimos, vamos a lanzarlo. ¿Por qué? Porque justamente somos 2 mujeres maduras ya, pero somos muy activas, nos sentimos jóvenes, somos dominicanas y queremos como
ver más mujeres dominicanas de nuestra edad eh, ac- asumir su edad, pero en una forma activa. Ujú. O sea, el hecho de que yo tengo 50 y pico de años no quiere decir que yo tengo que estar abueleando. Oh, Sí. claro, hay que abuelear, las que son abuelas, qué lindo ser abuela, pero Sí. amor propio, atletismo, dedicación, y queremos como tratar de proyectar un poquito y compartir un poquito nuestra experiencia y cómo nosotras a nuestra edad seguimos activas, sumamente manteniéndonos en forma e inspirar a otras mujeres a través de este proyecto, a través de un retiro. Es un retiro de surf y yoga para mujeres mayores de 40 años, Qué bueno. sin límite de edad, sin límite de edad. Podemos decir de 40 a 99. Sí, bueno, y si te cuento que yo he tenido mujeres surfeando. Tuve una señora hace como 2 meses que quería celebrar sus 70 años por primera vez surfeando. Qué Y lo bueno. logró y Qué bien. surfeó. Y Ujú. tuve una abuela de 82 años con sus nietos y un bisnieto surfeando. Madre mía. Sí. O sea que, entonces, ese es el tipo de historias que queremos contar. Ese es el ejemplo que queremos dar. Mm. Y queremos tratar de inspirar a olvidarnos de todos los prejuicios. Muchas mujeres quisieran surfear a mi edad. Y yo te lo digo porque muchas veces me pasó por la cabeza estando aprendiendo a surfear y yo veía a toda esta gente joven, súper dinámicos y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo no soy una muchachita, ¿qué hago yo surfeando? Me estás llevando a un terreno muy bueno que te voy a decir ahora. ¿Y cuándo? Pero bueno, entonces la idea es eh, tratar de llevar a más mujeres a por lo menos intentarlo Ujú. y descubrirse de lo que son capaces a cualquier edad. Y que es un estado mental, es un asunto de actitud y es un asunto de no tener miedo y de olvidarse del qué dirán y de hacerlo por amor propio, porque yo quiero probar esto. Punto. No es porque, ay, que yo tengo tantos años y yo no quisiera. ¿Qué van a decir de mí? No. ¿Y cuándo vais a tener esos retiros? Bueno, tenemos el primer retiro comienza en mayo, el 6 de mayo, justamente el mes de las madres. Sí. Queremos que las madres se den su escapada y se redescubran. ¿Y eso dónde va a ser? ¿Aquí? Aquí. Y luego te voy a pasar todos los detalles, pero vamos a tener un retiro con alojamiento ahí cerquita de Macao. Bueno, pues Y, nos lo vais a tener que contar seguramente. Y además es que me va perfectamente unido porque, bueno, incluso para nuestros espectadores, vamos a tener la primera carrera internacional de la mujer aquí en República Dominicana. Es una actividad Me que en España encanta. llevamos haciendo muchísimo tiempo y eso va a ser el 3 de mayo en Cocotal. Tenemos una vinculación y un apoyo directo por parte de la ministra de la Mujer, por parte del gobierno, por parte de muchas mujeres que, que están muy interesadas porque va a ser, bueno, realmente al final es una actividad de mujer muy en línea a lo que tú dices, ¿no? Excelente. De deporte, de acercarse al deporte, de quitarse prejuicios, tabús, Ujú. al estilo de vida activo y siempre dentro de un entorno de mujeres y va a ser el día 3 y además entre el día 1 y el día 2 vamos a tener diferentes ponencias y seminarios previos a la carrera, porque digo, va a ser un evento de mujer que culmina con una carrera de running, pero me Súper. encantaría que estuvieses tu hermana y tú Pero cuenta con nosotras al cien por ciento. exponiendo vuestro proyecto. Claro que sí, y nos gustaría Bueno, y dar apoyo y sí, sí. servir de motivación y bueno, Y de y me anoto a inspiración. la carrera de paso. No, no, por supuesto. Pero bueno, pues mira, yo creo que sería muy bueno bueno, antes de que inicies ese retiro, me encantaría tener una entrevista 2.0, pero ya Claro, contigo y con tu hermana. claro que sí. Pues, José, que se nos ha ido el tiempo y sí, me Maravilloso. quedan tres preguntas que hacerte que siempre hago a nuestros invitados Okey, y no te escapas si no estas okey. preguntas. Saskia, la primera pregunta es, Ujú. ¿qué deportista actual o pasado hayas admirado más en la historia? Guau, es difícil, pero en mi momento de vida actual, me viene a la mente Bethany Hamilton.
Bethany Hamilton es bastante conocida porque fue una surfista que de niña un tiburón le comió un brazo. Oh, esa fue la que hicieron la La que película. hicieron una Sí. película exactamente. Soul Surfer. Soul Surfer. Soul Surfer. Eh, Me parece su Muy recomendable esa trayectoria. peli, ¿eh? Sí, sí, es increíble. Y el que pueda que la siga en Instagram y que vea, porque ella sigue surfeando, se sigue retando. Es tan inspiradora su historia. Ahora ya tiene 3 o 4 hijos, creo. Mm. Sigue surfeando, aún siendo madre, y es imparable. Esa mujer hace cosas que hay muchos surfistas que ni con los 2 brazos pueden hacer. Y ella Ujú. sigue adelante y me parece un ejemplo deportivo Recuérdanos a nuestros fascinante. oyentes, su nombre es Bethany. Bethany Hamilton. Bethany Hamilton, Ujú. búsquenlo, googleenlo, que la historia es Sí, apasionante, es además. fascinante su trayectoria. Segunda pregunta, Ujú. ¿qué hazaña deportiva o hecho deportivo de la historia te ha parecido increíble, a ti te ha marcado? Has dicho, wow, esto es impresionante. Wow. Bueno, así me vienen muchos momentos a la cabeza. Pero mira, vamos a aterrizarlo al presente y a una mujer, Thais Herrera, Ay, y su hazaña al al Everest. Everest. Claro que sí, es dominicana, es mujer, no es una jovencita. eh, y esa hazaña es increíble. Lo que ella logró es excepcional, es maravilloso, es inspirador. Lo adoro lo que ella hizo. Para mí es un gran ejemplo para cualquier mujer. Estamos peleando para tenerla en Sea Ranch Punta Cana, Yes. a Thais. Qué bueno. Y muy buena esa. Ujú, Y ya la última, no tiene nada que ver con deporte, ujú, pero nos ayuda, como siempre decimos, a poner en contexto a nuestro invitado, en este caso nuestra invitada ujú. de hoy, a Saskia, un libro que recomendarías sí o sí a tu mejor amigo, tu mejor amiga, a tu hijo, a tu esposo, un libro, o que recomendarías ahora sí abiertamente a nuestra audiencia. Bueno, yo creo que uno de los libros que más me reseteó la mente fue Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes de Ujú, Stephen Covey. ujú, Fue excelente, excelente, me cambió mucho, me cambió la vida. O sea, fue como que, wow, realmente mi futuro depende de mí y sí, de mis hábitos y de lo que yo decida hacer todos los días. ujú. O sea, ¿Hace mucho n- que lo leíste? hace muchísimo tiempo. Ujú, Y cuando comenzaba a surfear, que hacía triatlones, me cayó en la mano Encontrando Ultra, ujú. Finding Ultra, de Rick Roll, que el podcaster, que todo el mundo Sí, lo conoce como podcaster, pero él tiene ese libro, Finding Ultra, que es como él es ultra triatleta y sí, ultramaratonista. maratonista, sí. Hizo unas hazañas increíbles, pero la historia va de cómo él era abogado, súper exitoso, pero tenía un problema de alcoholismo que lo estaba llevando a la autodestrucción. Y él tocó fondo y cómo el deporte y un cambio radical a su actitud mental le cambió la vida. Y yo leí ese libro porque yo era triatleta, pero fue uno de los libros que me hizo dar el leap, a Sí. dar el salto. Ok, yo voy a hacer mi proyecto de surf y, y yo puedo, yo lo voy a hacer. Es posible, está en mi mente. Ujú. Y me voy a olvidar de lo que el que dirá y que si puedo, que si no puedo. Por lo menos yo voy a hacer el intento. Voy a hacer el intento y voy a llevarlo hasta donde yo entienda que puedo llegar. Ese libro es muy bueno, muy inspirador. Recuérdanos los dos libros, uno de los 7 hábitos. Los 7 hábitos que, bueno, Sí, mucha gente lo conoce y Finding Ultra, fan. Encontrando Ultra, Qué bueno, pues de Rick Roll. ya tienen, señores, para buscar y para inspirarse en la lectura. Y la verdad que hoy ya tenemos que despedir nuestro programa y ha sido un placer, ¿verdad, Saskia? Gracias, Alfonso. Gracias por la invitación. Tenerte aquí porque ha sido una conversación de amigos, Sí, una sí. conversación que estoy segurísimo que a todos nuestros
espectadores, oyentes, los que nos ven por la televisión y los que nos van a estar escuchando en el podcast, les va a inspirar, por lo Ah, menos eso espero. bueno, a verte a ti como una mujer que dio un cambio de vida, que el deporte le cambió la vida y Así que es, sigue cambiándole la vida todos los días. así es, así es. Pues señores, aquí en directo desde Punta Cana Hits, nos despedimos un lunes más, convocándoles para el próximo lunes también aquí en Punta Cana Hits de 7 a 8 con el mejor deporte de Sport Sport Media. Un saludo y que tengan una excelente semana deportiva.